Damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Israel. Dios bendiga a la audiencia de Radio Cristo Vive. Y les saluda el pastor Ramón Acevedo de hermosa Argentina. Vamos a estar compartiendo un tiempo allí en radio. Vamos a estar orando a Dios, pidiéndole a este Dios todopoderoso que nos ayude. Que realmente Dios nos siga fortaleciendo, así que vamos a estar haciendo una oración, porque Dios tiene poder. Padre, una vez más, gracias Señor, gracias Padre, primeramente Señor por la vida, gracias Señor por la salud, gracias Padre por tu protección, gracias mi Dios por tu grandes misericordias, Señor, por la fidelidad que tienes Dios hacia nuestras vidas, Señor, gracias porque una vez más nos permite, Padre mío, poder transmitir tu palabra que tiene poder, tu palabra que tiene autoridad, Dios, y en cual, como dice tu palabra, que no volverá vacía, sino hará lo que tú quieras. Padre, Señor, sea ministrando, Señor, la distancia con el poder de la palabra tuya, Dios. Amén y amén. Así que ya vamos a estar compartiendo uno de los salmos, Salmo 43, vamos a estar en esta hora buscando este libro que realmente, hermanos, agradecemos al Señor porque es Dios allí hablando a través de su palabra, hablándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, y es algo que realmente agradecemos al Señor porque es tan inmensa la fidelidad de nuestro Dios. Este salmo vamos a compartir hoy, vamos a allí. Este salmo, como podemos ver, es una continuación natural del Salmo 42. Podemos ver que comparten el mismo clamor, estribillo. Aquí vemos a un alma que lucha entre la opresión externa y la depresión interna, pero que se levanta por medio de la fe en Dios. Es un salmo corto, pero profundamente rico, hermanos, en una enseñanza espiritual. Por eso es que este salmo comienza allí con su versículo 1, cuando vemos allí en su palabra: júzgame, oh Dios, alabado sea Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Ahí podemos ver esta palabra, que podemos ver a través de este versículo. El salmista no pide venganza, sino una justicia divina, como lo pudimos ver en el Salmo 42. Él confía en que Dios es el juez perfecto, ese juez que realmente tiene esa justicia en su plena paciencia, en su pleno amor. Por eso es que allí el mismo salmista empieza a decir esta palabra: júzgame. Hay algo que podemos entender que no es temor, sino que es una plena confianza. Realmente, hermanos, cuando le dice allí: examíname y declárame mi inocencia, defiende mi causa. Es una imagen de un tribunal donde Dios es abogado y juez. El Salmo 7, versículo 8 también lo dice de esta manera: júzgame conforme a mi justicia. En Romanos capítulo 8, versículo 33, también podemos ver que el apóstol Pablo dice: Dios es el que justifica. No es el hombre que está allí plenamente confiando que él será justificado por sus obras o por allí por sus méritos. No, el mismo apóstol dice: Dios mismo es el que justifica. Muchas veces tenemos como creyente aprender a entregar nuestros conflictos a Dios en lugar de defenderse por sí mismo. Siempre trato de enseñar, hermanos, tanto sea en la iglesia o cuando tengo allí una charla con algún matrimonio, muchas veces como cabeza, no es que damos lugar, no. Dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida, trabaje allí en nuestro cónyuge, y ahí es donde nosotros hacemos un silencio, y ese silencio es tremendo, porque Dios, allí es donde realmente, hermanos, entendemos que Dios es el único que puede juzgar.
Es el único que tiene la justicia en su mano. Podamos tener cuantas expresiones, cuantos conocimientos plenos allí, pero no, dejemos que Dios. Dice su versículo 2, pues que tú eres Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Qué pregunta más profunda lo hace el salmista? Hermanos, amigos que me está escuchando o que escuchará estos audios, cuando allí el salmista empieza a tener esto, es como una tensión espiritual, como que algo está allí abatiendo y una lucha, una batalla, pero por un lado, el mismo salmista le dice, Dios es mi fortaleza. Y por otro dice, ¿por qué me ha desechado? Podemos ver que hay algo que no llega a captar lo que allí él mismo quiere expresar en sus palabras, en sus maneras de realmente conocer a este Dios. Esto podemos ver que refleja, hermanos, en una experiencia común, la fe en la verdad de Dios. Pero sabe que sobre todas las cosas, pero lucha con la realidad emocional. ¿Cuántas veces nosotros luchamos con nuestra realidad? Y a veces pensamos que es allí el Espíritu Santo de Dios, pero sin embargo es nuestra emoción en cual nos lleva a tener estas cosas. El Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pablo en su segunda carta en Corintios, capítulo 5, versículo 7, le dice, por fe andamos, no por vista. Alabado sea Dios. ¿Cuánto cuesta, verdad? Andar con esa fe, con esa seguridad, con la confianza plena en Dios. Porque pensamos allí a mirar nuestra situación, lo que nos rodea, lo que está detrás nuestro, nuestra esposa allí, nuestros hijos, la situación económica allí de los impuestos, cuántos pensamientos que abruman, cuánta opresión, aun cuando más el enemigo se levanta allí y utiliza cualquier cosa para allí, para sacarnos del camino, sacarnos de la confianza en nuestro Dios. Por eso es que la fe verdadera no niega el dolor, no, pero no deja de aferrarse a Dios por medio de él. Alabado sea Dios, yo lo digo por la experiencia, teniendo allí en aquel hospital, donde realmente era algo tremendo que solamente Dios sostenía mi alma, solamente Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, manteniendo allí esa fe, esa comunión con Dios. Por eso es que vemos en su versículo 3, envía tu luz y tu verdad, esta me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Alabado sea Dios, este es el centro. Podemos ver que de una manera que el mismo salmista lo expresa como algo, un mensaje central de este libro. Luz. Cuando habla de luz, hermanos, debemos recordar que hay una revelación divina, dirección, en cual cuando nosotros tenemos luz caminamos seguro, cuando podemos ver nuestro caminar. De la misma manera tenemos una dirección, sabemos dónde vamos y dónde vamos caminando y qué camino realmente tomar. Cuando hablamos de hablamos de una claridad espiritual. Cuando habla de la luz, envía tu luz, allí pidiendo el salmista dirección, pidiendo esa claridad espiritual. Cuando vemos allí verdad, habla de la fidelidad de Dios, cuál es su palabra. El salmista reconoce que no puede salir solo solo allí de su oscuridad. ¿Cuántas personas vemos atrapados en la oscuridad? Cuando allí están embarrados, allí sumergidos
en el pecado, en los vicios, las malas costumbres, allí estar ocioso, no tener nada allí ocupando su mente, alabado sea Dios. Por eso es que vemos allí que el mismo salmista lo puede reconocer, que estaba rodeado de oscuridad. El mismo Salmo 119, verso 5 dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra. El mismo Jesús podía expresar allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, Jesús, yo soy la luz del mundo. No hay otra manera como buscar la luz allí en otras cosas, no, saber que la luz, nuestra luz es nuestro Dios, nuestro mismo Señor Jesucristo, en cual padeció allí en la cruz del Calvario para sacarnos de esa oscuridad. Podemos ver que también a través de la restauración espiritual viene cuando Dios ilumina nuestra mente, cuando afirma nuestro corazón en verdad. Por eso es que allí en el versículo 4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Podemos ver que del salmista allí pasa del clamor a la adoración. Cuando está allí, ¿verdad? Cuando estamos en ese momento de angustia, desesperación, oh, bendito sea Dios, no hay mejor orador, no hay mejor aquella persona que no busque a Dios, que continuamente está allí orando, clamando, pidiendo a Dios misericordia, dirección, como lo estaba haciendo el salmista, pero cuando ve un pequeño rayo de luz, ahí brota esa adoración. Brota esa exaltación a nuestro Dios. Cuando dice entraré al altar, habla, hermanos, de una restauración o habla de una comunión perfecta con nuestro Dios. Cuando dice el mismo salmista, dice Dios de mi alegría, no solo da gozo, Él es nuestro gozo. Dios mismo es nuestra bendición, nuestro amparo, como decía el mismo salmista. Él es nuestro escudo, nuestro refugio. ¿Cuántas maneras de expresarle a nuestro Dios? El Salmo 16, verso 11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice: entrada confiada allí a la presencia de nuestro Dios. El destino final del creyente no es la tristeza, sino la adoración restaurada. Mire, hermano, cuando vemos persona restaurada por Dios, oh, gloria a Dios, esa persona no para de adorar a Dios, no para de servirle a Dios, aleluya, allí moviéndose dentro de la obra del Señor. Versículo 5 nos habla el salmista: ¿por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo, por eso hablamos al comienzo que es como la continuidad del Salmo 42. Habla del mismo, cuando allí se repite el estribillo del Salmo 42. El salmista se predica a sí mismo. ¿Por qué te abates? Allí confronta su propia alma. Qué tremendo, hermanos o amigos, oyente que me escucha, cuando está allí abatido la persona, cuando ya no ve una claridad en lo que está pasando, cuando ya no entiende los planes de Dios, diciendo, pero ¿hasta cuándo? Cuando allí el mismo salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro? Allí mismo él se confronta, él mismo con su alma, él mismo se confronta con su espíritu, él mismo tiene esa batalla por sí mismo. Cuando allí le dice: espera en Dios, le habla de una decisión de fe. Habla, hermano, de tomar esta decisión fuerte.
de tener allí la certeza, como dice allí en Hebreo, capítulo 11, verso 1. Habla de esa certeza, de esa confianza plena en Dios. Por eso que le dice allí a su alma, le dice allí a su mente, a su corazón, a sus pensamientos, espera en Dios, diciendo, vamos, decídete, toma esta decisión, pero con la fe, con una fe que puedas avanzar, que nada sea un obstáculo, no, vamos, que se puede lograr, vamos, que no se puede estar en esta oscuridad, no se puede estar en esta situación, no, vamos, decídete en la fe. Y cuando dice allí, aún he de alabarte, ahí habla de una certeza futura. A pesar que quizás estaba allí sumergido en el lodo cenagoso, pero allí aún he de alabarte, oh Dios. Aún, Señor, aleluya, brotarán esta alabanza de mi boca. Alabaré, glorificaré, exaltaré tu gloria. Habla de algo futuro, no es que le está diciendo a su mente, a su corazón, a su pensamiento, esto se tiene que terminar. No puedo estar así, no podemos estar así. Hay algo que nos falta y allí es como que realmente dice, aún he de alabarte, habla de una plena seguridad que no se quedará en el lugar. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, verso 21 al 23. Esto recapacitaré, por eso tendré esperanza. Cuando habla allí el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, su versículo 6 y 7, cuando habla allí de la paz de Dios, es que guarda el corazón. La victoria espiritual ocurre cuando. ¿Cuándo no? ¿Cuándo ocurre? No escucha a tu alma, sino que le habla con la verdad de Dios. La victoria espiritual ocurre cuando no escucha a tu alma, sino que le habla con la verdad de Dios. Cuando allí tú expresas estas cosas, por eso en este salmo, hermanos, podemos encontrar tremendas enseñanzas. En este salmo nos muestra un proceso espiritual profundo. Cuando habla allí el clamor por la justicia en su versículo 1, reconocer que Dios es nuestro defensor. ¿Por qué peleas tú con tus pensamientos? ¿Cuántas cosas pasan en la mente del hombre? Lo digo por experiencia propia. Muchas veces quise actuar con mis propias manos, viendo la injusticia, viendo mi necesidad, sabiendo que ya no podía estar en esa necesidad porque ese trabajo lo realicé y tengo derecho a lograr ese dinero. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos que Dios es nuestro defensor. Cierta oportunidad le dije a un empresario, que fue empresario aquí en Formosa. Él me había dicho esta palabra: el día que te vea andrajoso por la calle, allí voy a sacar dinero y te pagaré todo lo que te dé. Yo le dije, buen pensamiento, Señor. Pero sabe que, don amigo, yo tengo este Dios que es mi defensor. Hoy usted me cerró una puerta, quedó mi esfuerzo, mi sacrificio, pero Dios abre otra cosa más grande. Dios jamás me dejará tirado, jamás Dios me desamparará,
Jamás Dios se olvidará del pacto que ha hecho. Por eso es que cuando allí clamamos a Dios, y hace muy poco me encontré con este varón, me miró y se dio vuelta y se fue avergonzado. En este salmo, hermanos, amigo, oyente que me escucha, este salmo nos hace y nos enseña en su versículo 2 que debemos luchar con el dolor. Muchas veces pensamos que porque tengo fe, el dolor se me va a ir. No, la fe no elimina las emociones, pero la redime. Allí empieza a redimir. No estamos exentos a pasar dolor, a pasar por momentos difíciles, no estamos exentos. Pero recordemos que necesitamos de nuestro Dios. Recordar que la fe es la certeza de lo que no se ve. Mis amados, podemos ver cuántos hombres que lucharon sin ver a Jesús. Cuánto nosotros creemos en este Dios, en este Jesús sin conocerle cara a cara. En este salmo nos enseña, en su versículo 3, buscar la dirección divina. Muchas veces podemos ver que solo la luz y la verdad de Dios pueden guiar. Pero muchas veces queremos nosotros guiarnos a nosotros mismos con nuestras decisiones. Queremos guiarnos porque, bueno, ya tengo tantos años. Como dicen hoy los chicos, ya tengo mi edad, tengo la posibilidad de tener mi novia, mi novio, pero necesito plata. Y allí es donde rebota esa palabra, ¿no? Cuando allí podemos ver que nuestra dirección, solo Dios puede guiarnos. Solo Dios puede llevarnos por esa luz, que es la verdad a través de su palabra. El Salmo 43 nos enseña a volver a la adoración. La meta es restaurar la comunión con Dios. ¿Cuántos? Cuando allí podemos ver la historia, aquella que relata allí, no recuerdo si en Primera o Segunda Reyes, cuando el mismo profeta Elías tuvo que volver a restaurar ese altar, a preparar ese altar para presentar aquel sacrificio. Porque había una batalla entre aquellos profetas de Baales contra él mismo, como aquel profeta de Dios. Tuvo que arreglar el altar. ¿Cuántas veces Dios nos habla que debemos arreglar nuestro altar, ese altar de oración, ese altar de intercesión, ese altar de gratitud, de adoración a Dios? Cuando adoramos allí a Dios, muchas veces estamos cantándole a Dios, de golpe nos toma el Espíritu Santo, Dios, y empezamos a adorar en lengua. Aleluya, cuán hermoso es cuando adoramos en esas lenguas angelicales, traídas por su mismo Espíritu Santo, y empezamos a exaltar la poderosa gloria de nuestro Dios. El salmista tenía la meta de restaurar esa comunión con Dios. Tenía la urgencia de someterse. Por estas cosas muchas veces la persona, el ser humano, está en plena oscuridad porque lo tiene a Dios en una estampa, lo tiene a Dios en un crucifijo, lo tiene a Dios allí tatuados en su cuerpo. No, Dios no requiere vanagloria. Dios lo que quiere es una sinceridad de corazón. Por eso es que vemos que el Salmo 43 nos enseña
predicar esperanza al alma. La fe se fortalece cuando declaramos la verdad, cuando le hablamos a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra carne que se sujete al Espíritu. Predicar a nosotros mismos, a nuestra vida, a nuestro pensamiento, allí a nuestro corazón. Por eso es que vemos que debemos tomar estos consejos que nos enseña el Salmo 43. A veces, cuando te sientas injustamente tratado, Dios es tu juez. No hay nadie que te pueda decir, bueno, no. Cuando te sientes abandonado, Dios sigue siendo tu fortaleza. Cuando estás confundido, busca, pide su luz y su verdad. Cuando estás caído, recuerda que volverás a alabar a Dios. Y podemos decir cuántas expresiones allí, no, pero no sabe lo que yo hice. Cuántas veces hice esto y aquello, y empieza allí. Cuando vemos allí, cuando dije allí la clave, el mensaje central del Salmo 43, espera en Dios porque aún es de alabar. Esto no es solo esperanza, es una certeza profética del alma restaurada. Es algo que inunda el ser, hay algo que impacta el pensamiento, hay algo que allí lo eleva en un sentido espiritual a adorar a Dios, lo lleva allí a que entender que es Dios en cual nos sacará. No es allí el ego humano, no es allí la humanidad, no, es Dios mismo haciendo entender que debemos confiar en Dios y que Él mismo va a restaurar nuestra vida. Él mismo hará su perfecta obra. Por eso este salmo nos enseña esta grande verdad. Y realmente doy gracias a Dios, porque siempre Dios hace su perfecta obra. Yo quiero en esta tarde orar, agradecer a Dios, porque Él es digno de gloria, digno de poder. No hay otro poder fuera de Dios. Como decía esta alabanza que cantaba nuestro hermano Oscar Medina, fue tu poder. Como podemos ver allí al apóstol Pablo hablando, allí en su carta allí a Romanos capítulo 1 verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No hay otro poder fuera de Dios. El enemigo, los discípulos de Satanás, que Jehová los reprendan esta tarde, han buscado y lo siguen procurando. Pero yo creo en este poder. Padre, Dios mío, Señor, yo creo y reconozco que para ti no hay distancia. Para ti no hay barrera, Dios. No hay oposición cuando tú quieres obrar. Por aquella alma, Dios mío, que en este momento está con un pensamiento diferente a tu palabra. Señor, reprenda todo espíritu de muerte, Dios. Padre, reprenda, Dios mío, Señor, toda opresión satánica, Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús. En aquellas vidas, Padre, en aquellas almas que escucharán, Dios mío, estos audios, Padre, para la gloria y la honra, Dios mío. Señor, en esta preciosa hora, ven sobre aquellas vidas necesitadas, Dios, aquellas vidas que se están reconciliando contigo, Padre, por aquellas almas, Dios mío, que están allí, Dios de la gloria, volviéndose a ti. Padre, trae una restauración sobre su vida. Señor, creo en tu mano poderosa para obrar, quitar toda dolencia, aleluya, los cuerpos de aquellas vidas, aquellas almas
Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, toda presión arterial, Padre, Dios mío, Señor, sea sostenido por el poder de ti, Dios. Padre, normalízalo, Dios, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Nos estaremos volviendo el día de mañana, si Dios permite. Dios bendiga a todos los oyentes de Radio Cristo Vive. Quien se despide es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina. Dios bendiga.